5 grandes historias de terror que no olvidarás. 1. El coco. Enrique recordaba muy bien la canción que solía cantarle su abuela cuando era más pequeño. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Fue ella quien le explicó que el coco es una criatura que vive en las sombras y que se alimenta de las pesadillas que sufren los niños. Sin embargo, cuando un niño se empeña en desobedecer a los mayores, el coco surge de las sombras y se hace visible. Sujeta al pequeño con sus largos y retorcidos dedos y lo arrastra hasta el mundo de la oscuridad, de donde nadie ha conseguido regresar. La primera vez que la abuela le contó aquella historia de miedo para niños, Enrique sintió tanto terror que no consiguió dormir en toda la noche. No obstante, ahora ya tenía 10 años y no creía en esos cuentos. Sus padres le habían ordenado ir a dormir pronto, pero él había decidido que sería mucho más divertido quedarse en la cama leyendo cómics, alumbrándose con una linterna. Acababan de sonar las 11 cuando sintió un temblor debajo de la cama e, increíblemente, ésta se inclinó, provocando que Enrique cayera sobre la alfombra. En aquel momento vio al coco, cuyos largos y esqueléticos brazos surgían de un hueco debajo de su cama. La criatura lo sujetó por las piernas y empezó a tirar de él, arrastrándole hacia las tinieblas. Afortunadamente, Enrique vio que la linterna había caído también sobre la alfombra. Estiró su brazo y consiguió cogerla. Entonces la encendió, justo frente al monstruo, y éste desapareció en la oscuridad del hueco. A partir de aquella noche, nunca más desobedeció a sus padres. 2. El monstruo en el armario. Mamá, hay un monstruo en el armario, decía Irene a su madre. Pero ella nunca la creía, solo comentaba que tenía demasiada imaginación. Por las noches, después de que ella le diera un beso y apagara la luz, empezaban a surgir extraños ruidos del interior del armario empotrado que había en su habitación. Primero oía lo que parecían gruñidos apagados, como si estuvieran muy lejos, pero poco a poco se iban acercando. Luego escuchaba golpes en la puerta del armario, como si el monstruo pidiera permiso para entrar. Aquello no podía continuar así. Irene tomó la decisión de que había que afrontar los miedos y solucionar el asunto. La noche siguiente simuló acostarse, pero salió de la cama en cuanto su madre se marchó. Se puso la chaqueta por encima del pijama, tomó su espada de pirata y abrió la puerta del armario. Tras respirar profundamente entró en el interior y, de improviso, sintió una corriente de aire. Apartó la ropa que estaba colgada y vio una abertura en el fondo. Avanzó, se asomó y descubrió un pequeño pueblo entre los árboles de un bosque. Al fondo se distinguía el mar y un barco pirata. Aquel lugar le pareció familiar. En ese instante sintió una zarpa sobre su hombro e Irene dio un respingo. Todo lo que existe aquí es fruto de tu imaginación, dijo el monstruo peludo sonriendo y mostrando 2 hileras de dientes. Tenía muchas ganas de conocerte, por eso llamaba a tu puerta, le explicó. Desde entonces, Irene y su nuevo amigo vivieron grandes aventuras explorando aquel lugar mágico donde sus fantasías se hacían realidad. 3. La leyenda del Biloco. Mivek y Sansa estaban profundamente enamorados. Él era un hombre joven, guapo y valiente, mientras que ella era la más bonita de la tribu en la que ambos habían nacido en Zaire. Mivek le había prometido a Sansa que la haría su esposa, así que para demostrar su gallardía a toda la tribu, se aventuró a ir de cacería solo en la selva tropical. Su objetivo era capturar un par de aves exóticas que liberarían el día de su boda. Tanto jóvenes como ancianos estaban a la expectativa, pues la selva ocultaba peligros inimaginables. Pero el mayor terror de todos era una extraña criatura que, según las historias de miedo de Zaire, habitaba en el corazón de la selva. Se trataba del Biloco, un ser espeluznante que despreciaba la vida.
Sus potentes garras y afilados dientes destrozaban a cualquiera que se atreviera a pasar por la selva tropical de Zaire. Mivek se despidió de todos, pero, en especial, abrazó a Sansa como si se despidiera de ella para siempre. Sansa, con el corazón entristecido por lo que percibió, esperó hasta la noche para seguir el rastro de su amado Mivek a través de la selva tropical. En plena oscuridad, caminó sigilosamente siguiendo las huellas de su prometido. En medio de la selva, Sansa vio el brillo de los ojos y los temibles colmillos de un ser espantoso. Sus garras poderosas y afilados dientes dejaban ver la sed de sangre que tenía esa noche el biloco. Despavorida, corrió entre la poblada selva, hasta que su corazón no aguantó más el terror. Mivek escuchó un alarido terrorífico que venía de la profunda selva. Aquel tono de voz era inconfundible, se trataba de Sansa. El joven corrió tan rápido como pudo exclamando: «Sansa. Sansa. Voy a por ti». Pero sus gritos para tranquilizar a la joven fueron apagados por una fuerte garra que le cogió por la garganta. El biloco no podía dejarlo salir vivo de la jungla. Con sus garras descuartizó el cuerpo del joven, mientras lo iba devorando ávidamente con sus feroces fauces. Esa noche, los habitantes de la tribu de Sansa y Mivek escucharon los gritos despavoridos del joven mientras era descuartizado. En la madrugada, vieron aparecer la silueta de Sansa, quien parecía haber perdido totalmente el sentido. Al preguntarle, la joven, con la mirada perdida, solo repetía: «Biloco, Biloco». Los lugareños entendieron que Sansa jamás podría recuperarse después de haberse topado con aquel monstruo que todavía hoy habita la selva zaireña. 4. Verónica, una de sus compañeras, se había puesto enferma y Amparo había tenido que hacer un turno y medio en el supermercado. Llegó a casa cuando iban a dar las 10 de la noche. Estaba tan cansada que solo comió una manzana y se preparó para acostarse. Salía de la ducha cuando llamaron a la puerta con 4 golpes secos. Se puso una bata, abrió y quedó sorprendida al ver a una niña de unos 7 años. Era rubia, con los cabellos largos y rizados, y llevaba lo que parecía un uniforme de colegio con su nombre: Verónica. «Señora, me he perdido», le dijo. Preocupada, Amparo comentó que debían avisar a la policía, pero la niña le pidió algo para comer. Tras cenar, a Verónica se le cerraban los ojos y Amparo la acostó en la cama del cuarto de invitados. Por la mañana, cuando entró en la habitación para despertarla, la niña había desaparecido. Amparo fue a la comisaría, pero no había ninguna niña desaparecida de esas características. Entonces, recordando el uniforme que vestía Verónica, pensó en que podía ser el que utilizaban en el hospicio para niños huérfanos. «Tuvimos una niña llamada Verónica, pero hace 2 años que murió», dijo Sor Piedad mostrándole una foto. Era ella, tal como la había visto. Esa noche, Amparo volvió a oír los 4 golpes en su puerta. La niña le pidió de nuevo comida y la mujer se la sirvió. Después quiso acostarse. Durante la noche, Amparo entró en la habitación y, al tocar la sábana, el cuerpo de Verónica se desvaneció. Solo quedó una hoja de papel con un mensaje escrito con letra infantil: «Gracias por la comida y por cuidarme. Ahora tengo que llevarme a las personas que no quisieron ayudarme». 5. La Dama de Blanco. La leyenda de la Dama de Blanco es una de las historias de terror más antiguas que se conocen y se encuentra presente en varias culturas. Se trata del fantasma de una mujer que viste de blanco y que suele aparecer en zonas rurales o deambulando por las calles de algún pueblo. Por lo general, tras las apariciones de este espectro hay una historia dramática: la pérdida del marido o de los hijos, la traición de algún ser querido o el deseo de venganza. Durante la Edad Media,
La aparición de la dama de blanco presagiaba que alguien cercano iba a morir. En la tradición inglesa, sin embargo, el espectro de esta mujer custodia un tesoro, pues murió sin haber podido decir a nadie dónde estaba escondido. En Gales, la dama de blanco también es la guardiana de un tesoro. Según esta versión de la leyenda, un valiente caballero se acercó a ella y fue recompensado con la mitad del tesoro, pero él intentó llevárselo todo. Entonces la mujer lo mató utilizando su poder sobrenatural. En España también existe una curiosa versión de la dama de blanco. La protagonista es Helena, quien fue amante del rey Felipe II y murió en extrañas circunstancias. Varios testigos aseguran haber visto su fantasma paseando por el tejado de la Casa de las Siete Chimeneas, durante la noche, en la céntrica Plaza del Rey de Madrid. Rezad mucho, la noche es muy larga. Cuidado.